Estamos en una etapa de crecimiento organizacional, si se quiere. Es una buena pregunta. Como espacio político fuimos creciendo a medida que pasó el tiempo, que pasaron los años y las elecciones, y de pronto nos encontramos en un momento de crecimiento en términos horizontales, en el cual se suman algunos grupos, algunas fuerzas políticas, por un lado, y por otro lado, internamente también estamos creciendo y eso conlleva, como sucede en cualquier organización, una mayor división de tareas, objetivos un poco más ambiciosos y el desplazamiento de acciones nuevas que antes no estaban dentro de nuestras posibilidades o nuestras capacidades. Así que después de las PASO y en este momento que es también yo digo de reflexión, porque los momentos electorales son espacios indispensables para el debate ciudadano, un momento en el que se mira la política y la política también se mira a sí misma. Entonces nosotros como espacio tratando de estar a la altura de eso, estar a la altura de lo que quieren los vecinos en Santo Tomé y de crecer junto a estas nuevas responsabilidades que nos da el voto, ¿no? El crecimiento electoral que tuvimos de 2023 ahora nos genera mayores condiciones de crecimiento interno. Así que aprovechando eso y moviéndonos mucho para aprovechar toda esa energía, toda esa fuerza que tenemos ahora y poder llegar a más y más lugares y rincones de la ciudad de Santo Tomé, que si bien la recorrimos entera, es una ciudad grande, somos muchos, cada día somos más, así que bueno, en ese momento estamos de crecimiento. ¿Con qué sensación te quedaste luego de lo que fueron las PASO? Siempre con el aprendizaje de lo que sucedió, de qué estrategias se utilizaron, de cómo respondió el vecino, con la alegría y la tranquilidad de representar. Nosotros no somos un espacio que aparece únicamente en el momento electoral, entonces los datos electorales son unos datos más para nosotros, porque venimos trabajando y creciendo hace mucho tiempo, entonces disfrutamos mucho el momento y también es una foto de toda la película. Y el día después de las PASO es la tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer, es la alegría de representar a quienes no tienen voz o a quienes no tienen un espacio con quien referenciarse, con quien sentir que se sienten representados. Entonces, bueno, en ese sentido, contentos por el apoyo que nos da la gente y con la sensación de la nueva responsabilidad de por ahí haber podido conquistar la confianza de quienes por ahí antes no nos habían acompañado y ahora sí, con una gran responsabilidad, pero también con la alegría de poder crecer y convocar a cada vez más santotomecinos y santotomecinas que no tenían una opción fuerte y ahora la tienen con nosotros, así que... Mirando un poquito hacia atrás, ¿hace cuánto tiempo que estás en la militancia, en el compromiso? ¿Recordás cuánto tiempo llevas? Hay un hecho que recuerdo muy marcado, que, bueno, como sabés, Roberto, yo crecí hasta los primeros años de mi primera infancia en un pueblo que se llama Sarmiento, que es prácticamente una aldea. Eso me formó mucho el carácter, pero cuando me vine a vivir a Santo Tomé, con lo primero que me encontré fue con las inundaciones de 2003. Fue un momento de quiebre en mi cabeza de una nena de 10 años, de vivir en el medio de la nada. Nos vinimos con mi familia a vivir a Santo Tomé y vivía en Falucho y Hernandarias. Y cuando empezó a darse este suceso tan traumático para todos como fueron las inundaciones, yo me acuerdo que iba caminando hasta la laguna y veía los camiones con colchones que iban para Santa Fe, que cruzaban toda Candioti y toda Mitre y agarraban un puente que estaba en un momento muy difícil porque había agua hasta... en ese momento la cancha de Colón ya estaba completamente inundada, sí. Ese fue un momento quiebre para mí porque no me esperaba ver esas imágenes, digamos. De hecho, en el pueblo en el que me crié no había río. Claro. Entonces, fue como muy llamativo ver el dolor de la gente y la catástrofe a nivel social y psicosocial. Creo que esa fue la primera vez que yo sentí que quería hacer algo por la gente. Creo que ahí despertó mi conciencia social, de alguna manera. Me escapaba para ir a ver cómo pasaban los camiones, las chatas con colchones, porque era un movimiento en ese momento, venían los vecinos con bolsas de arena, había
un momento de muchos nervios a nivel social y bueno, en ese desorden me escapaba a ver qué pasaba, qué sucedía en el puente, ¿no? Y bueno, ahí sentí que había mucho para hacer por la gente. Ahí sentí el dolor en carne propia, ahí pude ver, me acuerdo incluso que pasaba un chico sentado atrás de la chata en remeras y teniendo lo poco que podían llevarse y con un miedo en la mirada, digamos. Ese momento para mí fue, creo que ahí me decidí a dedicarme a la política. Era muy chica. Después, bueno, transité todo el secundario, acá en la escuela, en la San José, en la Inmaculada, ya el secundario. Y bueno, termina, pienso en qué estudiar, me estaba pensando en abogacía, pero también ciencia política me gustaba. Me gustaba. Así que dije, bueno, voy a intentarlo, me voy a arriesgar. Hay muchas materias compartidas. En mi casa no gustó mucho la idea de estudiar ciencia política, pero me apoyaron, me apoyó mi mamá, me apoyó mi papá. Así que bueno, con ese impulso dije, vamos a estudiar, vamos a probar. Y ahí empezó mi militancia propiamente dicha, militancia universitaria. Y empecé a conocer los pormenores de la política en un ámbito muy cuidado como era la Facultad de Humanidades y Ciencias. Claro. En 2015, nosotros, desde la militancia universitaria, estaban los voluntariados universitarios con los que nos íbamos a hacer apoyo escolar a el barrio que se le llamaba La Gran China, barrio Estanislao López, en Santa Fe. Eso es Santa Fe, claro. En Santa Fe. Entonces, en 2015 dije, bueno, en Santoto sucede lo mismo a 10, 15 cuadras. Yo me tomaba 3 coles para ir. Y dije, tendríamos que hacerlo en Santo Tomé. Un poco a partir de eso surge la idea de empezar a conformar un grupo en la ciudad. Un grupo de jóvenes, muchos universitarios que viajábamos todos los días a estudiar, porque acá, como sabes, no tenemos mucha oferta académica, dicho sea de paso. Y bueno, dijimos, en Santo Tomé también necesita la gente que tengamos alguna iniciativa o que estemos ahí para ayudar. Así surge nuestro grupo en 2015. Éramos poquitos, éramos 4 o 5 nomás y dijimos, vamos a intentarlo. Y empezamos por el barrio Saspe, en ese momento. ¿Cómo hicimos? Golpeamos las manos, nos abrió Marta, una vecina, le dijimos, queremos cortar el pasto de este baldío, el baldío que está en calle La Prada y Irigoyen. En ese momento había yuyos de 2 metros. Nosotros no teníamos idea cómo cortarlo, pero bueno, le golpeamos a la vecina y la vecina nos vio medio y dijo, dale, los voy a ayudar, y sacó su máquina y se sumó otro vecino más. Nos prestaron luz, nos dieron una botella de agua y así empezó. ¿Qué observás que ha cambiado en Josefina Viano? Digo, desde aquella primera inyección que fue ver esas imágenes cuando eras muy chica, después a el hecho de decidirte a comenzar a hacer algo concreto. Y tenía mucha teoría en ese momento y tenía poca práctica. Claro. Y cuando fui a hacer la parte práctica me di cuenta que si bien la teoría estaba buenísima, me faltaba toda la parte práctica y no tenía absolutamente ninguna experiencia. En mi casa no se discutía política. Claro. Entonces fue todo desde cero. Incluso para combinar esta parte teórica y práctica, ni bien llegamos al barrio, decidimos hacer una encuesta a los vecinos para saber qué querían. Pues no sabíamos qué ofrecer o qué era lo que necesitaba el barrio. Sabíamos que cada barrio tenía su identidad propia, pero queríamos encuestar a los vecinos. Hicimos en ese momento unas 100, 150 encuestas, no más que eso. Estamos hablando del Saspe. En el Saspe, los primeros pasos, sí. Y le preguntamos a los vecinos qué querían. Y fíjate, Roberto, que surgió la idea de encuentros familiares. Porque había intereses de la familia, pero eran distintos para el chico más chico, para el adolescente y para los padres del núcleo familiar. Querían cosas diferentes. Entonces propusimos encuentros familiares en donde se haga de todo un poco. Eran como unas kermés. Y ocupábamos aquellos espacios abandonados por la municipalidad, como estos terrenos baldíos, donde íbamos y proponíamos actividades, talleres, charlas, donde las mamás se acercaban con los chicos, donde después comenzamos a gestionar turnos, porque veíamos que en el barrio hacía falta la herramienta de ir con una compu quizás y tramitar aquello que por ahí a los vecinos se les hace muy engorroso o muy difícil. Veíamos que la burocracia generaba trabas
concretas para acceder a ciertos derechos, como por ejemplo subsidios. Esa fue una herramienta que la mantuvimos a lo largo de los años, porque nos servía para ayudar en serio, digamos. No era más que darse el ingenio de decirle a los vecinos quiénes no tienen hecho los trámites en la compu. Bueno, y ahí se acercaban y decían: yo, a mí me falta esto, quiero gestionar el DNI, quiero lo que sea que pudiéramos hacer nosotros con nuestra habilidad usando la compu, internet, y bueno, tratando de que la burocracia no nos lleve puestos, digamos. ¿Qué notás que ha cambiado en términos generales desde aquel comienzo casi amateur a lo que fue esta elección primaria? Y hemos crecido mucho en el tiempo. Empezamos siendo un grupo de jóvenes, mayormente pibes y pibas. Y una de las primeras cosas que vimos como cambio a nivel organizacional fue que se sumaron viejos militantes y gente grande. Gente grande que venía a darnos consejos, pero también a impulsarnos. Porque hay mucha gente que tiene una energía muy alta, a pesar de tener 70, 80 años. Sí. Y bueno, cuando se empiezan a incorporar, nos damos cuenta que empiezan a creer en nuestro proyecto, y nos empezamos a transmitir más seriedad, digamos. Esto de hace 5 años para acá. Cuando decidimos competir en elecciones, fue como un desafío para nosotros, porque queríamos hacerlo bien, queríamos ser prolijos, queríamos ofrecerle al santotomecino una verdadera alternativa, no queríamos ser una lista testimonial, queríamos realmente generar representación política, el misterio de la representación política. Nos propusimos eso, y eso nos hizo crecer como espacio político, y se sumaron también profesionales, que nosotros comenzamos siendo estudiantes, nos volvimos profesionales en el medio y convocamos a profesionales de otras áreas que empezaban a decir: bueno, hay ciertas cuestiones que las tenemos que trabajar en mesas separadas. Por ejemplo, la cuestión del ambiente. Se acercaron profesionales que nos dijeron: estos temas hay que trabajarlos con aquellos que saben. Ustedes pueden saber de política, pero nosotros sabemos sobre el cuidado del ambiente, o nosotros sabemos sobre animales de compañía, políticas de salud. Cuando comenzamos a recorrer los distintos, las salitas, el Sanco, cuando empezamos a hablar con los efectuadores de salud, nos dimos cuenta que teníamos que crecer aún más y teníamos que incorporar a esos profesionales a nuestro espacio. Yo creo que los políticos no tienen que saberlo todo, pero sí tienen que tener la humildad para rodearse de aquellos que sí lo saben. Entonces, a nivel horizontal fuimos creciendo, y una cosa que siempre le digo para contarles a los vecinos, e incluso cuando se acercan nuevos militantes o voluntarios, siempre le tratamos de decir que nosotros no somos un equipo de trabajo chiquito que tiene una función específica. Nosotros somos un movimiento de gente que se caracteriza por estar en movimiento constantemente, que no se caracteriza por ser poquitos, se caracteriza por ser muchos, que no somos todos iguales, somos todos distintos, que las elecciones son un momento, pero lo que importa es la película entera, desde que empezamos hasta el futuro que imaginamos que no termina en una campaña electoral. ¿Qué le dirías a aquel votante que no te ha tomado como una opción y que tiene la chance, sí, de hacerlo en la elección general? Por empezar, le diría que no estás solo, que aunque a veces parezca que sí, aunque a veces quieran individualizarnos y separarnos para hacernos creer que estamos solos y que todo depende de nosotros y no de la sociedad en la que vivimos, primero le diría eso, que no está solo, que con nosotros tiene una opción política en la que puede confiar, que es sólida, que tiene su trayectoria, que está en sus primeros pasos, pero que también contamos con el carácter que hace falta para hacer estos cambios que tienen que ver con la injusticia, que tienen que ver con la mezquindad, que vamos a estar ahí en cada uno de estos momentos que vienen, porque creo que vienen momentos difíciles para el país y que a nosotros nos toca Santo Tomé, y hay mucha gente solidaria en esta ciudad que quiere trabajar por el otro, que busca organizarse, que busca sumar a los que por ahí no tienen más esperanza o están en la casa encerrados esperando que la tormenta pase. Viste que ahora está
la serie El Eternauta, que Sí. la vimos un poco todos, y la idea de que nadie se salva solo, ¿no? Me parece que trataría de transmitirle eso a los vecinos, como se lo digo a mis compañeros y compañeras, cuando les propongo que salgamos a buscar a esos votantes. Lo que hacemos es ir y decirles que no están solos, que nosotros pueden confiar, que acá cuentan con un espacio que los va a representar en las buenas y en las malas. Y que además de eso, aprovecharía también a proponerle que se acerque a votar, aunque no sea nuestra opción. La falta de participación que hubo en las PASO es alarmante, nos preocupa a todos porque el voto es la herramienta que tenemos, es el poder que nos da la democracia a cada uno individualmente para ser ejercido en un momento en particular que es cortito y que es cada 2 años únicamente. Entonces, también les propondría que se acerquen a votar el día de las elecciones y luego a participar del espacio que más los represente, pero que no se queden solos en la casa sintiendo que esto no va a terminar, porque esto va a terminar. Hay un futuro, tanto para la ciudad como para la provincia, como para el país.